Gracias por acompañarnos. De esta manera le damos inicio de manera formal a nuestro programa. Hoy dedicamos este espacio a nuestra querida Venezuela, un país marcado por la resiliencia de su gente. Esta noche escucharemos voces reales, periodistas, líderes sociales, migrantes y emprendedores que viven dentro y fuera del país, pero que mantienen viva la esperanza. Esto es Buena Noche Internacional, Venezuela al Descubierto. Siempre tenemos un pie de apoyo y a favor de todo lo que ha vivido Venezuela en los últimos años. Y me siento a gusto, muy a gusto, con toda la alegría que le brinda la República Dominicana a cada ser que viene de Venezuela, por el compromiso que hemos marcado desde hace muchos años, en lo que ellos brindaron a hermanos dominicanos en su país, y nosotros debemos de ser recíprocos con ellos y darle el mismo trato. Ahora mismo está en una posición que garantiza que los hermanos de Venezuela que están acá en República Dominicana puedan retornar a su país. Un sinnúmero de acciones positivas que tiene para los próximos días que se avecinan. Y nosotros como programa no quisimos escapar la idea de tener la idea visible, clara y positiva de entregarle un poquito de lo que podemos darle a Venezuela, y hacemos un programa esta noche especial para el hermano país de Venezuela. No sin antes decirle gracias a todos los venezolanos que han tenido la oportunidad de venir a República Dominicana y brindarnos su amor, su arte, su trabajo, su cariño y su respeto. Inmediatamente comienza este tiempo de Venezuela, y para eso aquí está Nicole Rodríguez Lugo. Así es, Papá Coco. De inmediato pasamos con nuestra querida Nicole Rodríguez y Carolina Martínez, presidenta de la Asociación de Venezolanos en la República Dominicana, para conectar de inmediato con nuestro primer invitado de esta noche. Él es Óscar Pérez, político venezolano, exdiputado y vicepresidente de la Alianza Global de los Derechos Humanos. Adelante. Así es, este programa se suma a la concientización de todo lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Venezuela, precisamente por todos los venezolanos que tenemos en República Dominicana y los que están diseminados en el mundo. Es por esto que esta conversación la vamos a tener con un venezolano exdiputado que se encuentra en Perú. Bienvenido a Buena Noche. Y Carolina también me acompaña, que es la presidenta de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. Adelante, Óscar Pérez, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad que nos brindan de ponerle rostro, de visibilizar el drama por la cual atraviesa la diáspora venezolana, y además un drama que ahora se ve expuesto a unos niveles de ansiedad superior de cara a lo que está sucediendo en Venezuela, y que aviva ese sentimiento de retorno pronto a la patria. Claro, Oscar. Buenas noches, ¿cómo estás? Realmente yo agradezco mucho a estos programas que permitan que los venezolanos contemos la historia de lo que está pasando, porque hemos escuchado en los últimos tiempos programas. Recientemente aquí una periodista fue agredida, y a mí misma me han dicho que los más de 8 millones de venezolanos salimos por un bloqueo americano y una serie de cosas. Por eso quiero preguntarte a ti, no sé si sabes, aquí en República Dominicana el sueldo mínimo es aproximadamente de $250. Quiero saber cuánto es el sueldo mínimo en Perú, y también que me digas cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela. Mira, el sueldo mínimo acá en Perú alcanza casi los $400 mensuales. Probablemente decir cuánto es el sueldo básico, el sueldo mínimo en Venezuela, pudiese ser visto por algunos amigos en República Dominicana como una exageración de mi parte, como una utopía, como algo que más bien pareciera algo de ciencia ficción. Pero el salario en Venezuela, el salario mínimo no supera en este momento los $3 al mes. Y para que tengan una idea, hago un ejercicio rápido. Una maestra que trabaje todos los días impartiendo clases en un colegio estatal, al final del mes cobraría en promedio unos $6, lo cual obviamente no le alcanza absolutamente para nada. Pero para que tengan una idea más clara,
de cuál es la real situación, el drama por el cual está atravesando Venezuela, un médico general en una dependencia sanitaria pública percibe en promedio unos $30 al mes y un especialista podría estar percibiendo alrededor de $50 al mes. Realmente lo que está sucediendo en Venezuela es calamitoso, es dramático y hoy día los venezolanos sobreviven gracias a las remesas que envían estos 8 millones de venezolanos que nos encontramos en el exterior. A eso iba, Oscar. Esos sueldos de los profesionales y las personas en Venezuela, ¿cómo es la percepción en relación al costo de la vida en Venezuela? Mira, en Venezuela sucede algo que es bien importante que nuestros amigos en República Dominicana lo conozcan. Tenemos una moneda que está infinitamente devaluada, el bolívar no alcanza para nada, porque además esto se ha venido agravando en la medida de que irresponsablemente quienes ostentan de manera ilegítima el poder han estado emitiendo dinero inorgánico que no tiene ningún soporte en cuanto a reservas de oro. Entonces, un papel que no tiene ningún tipo de valor sumado a la devaluación sistemática y progresiva que ha tenido nuestra moneda. Entonces, el tema es que las personas perciben sueldos en bolívares, en moneda nacional, pero la economía venezolana, el día a día, se maneja es en dólares. Tenemos de facto una economía dolarizada en Venezuela, lo cual se convierte en una verdadera tragedia para los venezolanos. O sea, hablar de comer bien en Venezuela hoy día realmente depende de que esas personas tengan a un familiar en el exterior que le envíe semanalmente algunas remesas. Claro, y en este contexto también, donde el mundo se encamina lamentablemente, o para algunos lamentable, para otros beneficiosos, el hecho de que se dolarice muchísimo más algunos otros países de Latinoamérica. Viendo un poco de su biografía y para que también nuestra audiencia esté en contexto, usted fue diputado por los años del 2011, 2015, en ese periodo donde empieza a agravarse un poquito más la situación de Nicolás Maduro, ya empieza a tomar decisiones un poquito más unilaterales y ya ahí empieza a verse quizás este desenlace y usted siendo diputado puede, digamos, ampliar un poco el inicio de todo lo que vimos después en esto que se convirtió literalmente en una dictadura. Mire, el problema que tenemos en Venezuela es que luego de la muerte de Hugo Chávez Frías, que ciertamente ejercía un liderazgo hegemónico en el seno de esto que ellos llaman revolución bolivariana, lo que hemos tenido es guerra de poderes entre facciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela que no se ponen de acuerdo muchas veces por estas pugnas permanentes por el control del poder. Entonces tenemos una facción que la controlan los hermanos Rodríguez, que es Delcy Rodríguez, quien en este momento ejerce la presidencia encargada en Venezuela, y su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Por otro lado está Diosdado Cabello, que controla el ala más violenta del chavismo. Por otro lado está Vladimir Padrino López, que maneja la facción del ala militar. Tenemos otro grupo de dirigentes del chavismo que por otro lado representa eso que ellos llaman la facción más pura de lo que es el chavismo, gente que está más vinculada directamente a Hugo Chávez Frías y que en este momento están casi que relegados a un segundo plano. Entonces hay como 6, 7 grupos de poder dentro de lo que es esto que llaman revolución bolivariana, que hacen que esta pugna por el poder aumenten los hechos de corrupción, aumenten las tropelías, los abusos, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero también a su vez aumenta la incapacidad, el desgobierno, la imposibilidad de ver de que se pongan de acuerdo para tratar de sacar el país hacia adelante. Por eso que nosotros en este momento, con todo lo que está sucediendo en Venezuela, lo que vemos es una luz de esperanza que nos está orientando hacia lo que puede ser esta pesadilla que por casi 27 años ha sumido a Venezuela en una de las peores crisis
económicas, sociales y políticas en la región, y que obviamente ha llevado a más de 8 millones de venezolanos a tener que salir de nuestro país. Así que estamos atravesando en una guerra entre capos de una banda, porque esto es una banda vinculada al narcotráfico, al crimen transnacional, a corruptelas, por tratar de hacerse con el poder. Sí, Oscar, y aprovechando también que eres venezolana, que usted es venezolana, hay una crítica generalizada, sobre todo que se dio en la prensa y a través de redes sociales, de periodistas extranjeros que no son venezolanos y que criticaban la manera, la forma en la que se da, digamos, esta captura de Nicolás Maduro de Venezuela. Y usted ha mencionado una palabra clave, una frase que dice, esto es una luz al final del camino. Entonces, aprovechando también la visita de Carolina aquí, ¿es así? ¿Ustedes como venezolanos lo sienten precisamente así? Como una luz, aprovechando mira qué importante estos espacios que le pregunten a los venezolanos, porque hemos visto que la mayoría de esas marchas, de esas manifestaciones son de personas que no son venezolanas, que no han vivido en Venezuela y que no le han preguntado a los venezolanos que están afuera realmente. Entonces, no sé, di tu opinión, Oscar. Mira, a veces escucho, tú sabes que yo publiqué ayer un video en mis redes sociales cargado de mucho sarcasmo, porque yo digo que ha aparecido en medio de estos análisis que hacen estos analistas internacionales y que yo ahora denomino los venezolanólogos, porque es una especie que ha aparecido de la nada, y ahora ellos son más venezolanos y conocen más el drama de los venezolanos que los propios venezolanos. Entonces, tiene la autoridad moral y el conocimiento para decir lo que debemos o no decir o hacer, cómo interpretar o cómo exteriorizar nuestros sentimientos en este momento, y obviamente que desde nuestro punto de vista están totalmente equivocados, porque estos mismos analistas, estos mismos venezolanólogos han hecho mutis durante más de 2 décadas de atropellos y tropelías que hemos vivido los venezolanos. Pero además, estos venezolanólogos no hablan de que más de 30 militares y efectivos de fuerzas de inteligencia cubanos fueron víctimas en los ataques, en los enfrentamientos que se dieron el 3 de enero. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hacían militares cubanos armados, fuerzas policiales cubanas armadas dentro del Palacio de Miraflores en ese momento? ¿Cuántos militares extranjeros más, como siempre se ha trascendido, se encuentran en nuestro país? Entonces, hablar en este momento de una manera farisea, falsa, hipócrita sobre la violación de la soberanía venezolana es olvidar cómo Cuba, Irán, Rusia, China, Turquía se han venido apoderando progresiva y sistemáticamente de los recursos minerales de nuestro país. Venezuela en este momento es un país hipotecado porque irresponsablemente estos señores de esta pseudo revolución han venido entregando petróleo a futuro, han entregado el control de tierras raras en el suroriente de nuestro país, han entregado los yacimientos más importantes de oro, plata, de litio y de otros minerales importantes a otros países solamente por buscar apoyo político. Entonces, hablar en este momento de manera falsa, de manera hipócrita, solamente anteponiendo intereses políticos, izquierdosos, por supuesto, por delante, obviamente que no puede merecer más que el rechazo de los venezolanos, que hemos hecho todo lo que en democracia hace un ciudadano: votar, marchar pacíficamente, enarbolar o izar banderas, pancartas, y como consecuencia de ello lo que recibimos es persecución, atropello, muerte, atropellos contra la integridad física. Entonces, ya nosotros hicimos lo que como ciudadanos podíamos hacer, y lo que correspondía en este momento es que alguien también, utilizando la fuerza, le diera un parado a estos pseudo revolucionarios. Oscar, también hemos ido a todos los organismos internacionales a solicitar que nos ayuden. Hemos pedido ayuda, estamos cansados de hacer todo lo humanamente posible. Mira, nosotros hemos puesto hasta los muertos, hemos puesto los presos políticos. Sí, totalmente. Hemos puesto los muertos. Mire, le voy a decir algo, y para que nuestros amigos en República Dominicana tengan una idea. Aquí hay un patrón. Aquí todo el que se atreve a alzar su voz de protesta en contra de esta pseudo revolución bolivariana
se le aplica la ley contra el terrorismo, como hicieron en mi caso. Y hay un patrón en el cual actúan como un contubernio de manera articulada la Presidencia de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, los cuerpos represivos del Estado y algo importante, los grupos paramilitares violentos llamados colectivos revolucionarios. Entonces, alguien que alce su voz de protesta, bien sea porque coloque un Twitter o coloque algo en sus redes sociales o porque salga a protestar, sencillamente es apresado, y si no es agredido, incluso asesinado, como ha sucedido en Venezuela, es llevado a los tribunales, incluso por estos grupos paramilitares que no tienen ningún tipo de asidero legal su existencia y que están armados con aparatos bélicos de guerra, con equipos de telecomunicación, son entregados a los cuerpos de seguridad y en tiempo express son condenados hasta por 30 años por un patrón que es el mismo que le aplican a todo el mundo: la imputación de los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir e instigación para delinquir. Ahí tenemos el caso de una doctora que fue condenada a 30 años solamente por compartir por WhatsApp un mensaje en el cual cuestionaban a Nicolás Maduro. Entonces, los venezolanos hemos hecho absolutamente todo lo que nos corresponde hacer en un mundo civilizado, por parte de una por las buenas, ¿no? Sí. Lo hicieron por las buenas. No, y voy más allá, Oscar. Hubo una doctora que la condenaron a 10 años simplemente por decir que no tiene cómo atender a las personas que llegan al hospital. Sí. Los testigos de mesa que fueron presos, que no tienen nada que ver con el problema político, sino que fueron llamados porque les tocaba ir a velar unas elecciones. Mira, en la situación actual, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto que ha tenido la captura de Nicolás Maduro en los países de la región? Mira, yo creo que mucha gente ha puesto sus barbas en remojo, ¿no? Gente que estaba medio alebrestada, gente que andaba en otra onda creyendo que el presidente Donald Trump estaba jugando o estaba tal vez haciendo alarde de su poderío bélico, y no, ya han visto que la amenaza es cierta y de que si alguien pretende burlarse de la democracia, burlarse de los espacios de convivencia, de los espacios de lo que debe ser una sociedad moderna en donde se tolere, se respete a quien piense distinto, los ha llevado ahora a hablar de otra manera. Entonces ahora vemos que en la región todo el mundo ahora quiere hablar con Mr. Trump, todo el mundo quiere ahora ser el mejor amigo de Donald Trump, y obviamente que es lo que está sucediendo en este momento, incluso en Venezuela. En Venezuela hemos visto cómo ha habido un giro en el mensaje, a pesar de que aún no es total, pero vemos como ya no hablan de rodilla en tierra. Además, en Venezuela pasa algo impresionante y me permito comentarlo aquí rápidamente. Claro que sí. Por lo regular, cuando suceden este tipo de situaciones como la que vimos el 3 de enero en Venezuela, los países suelen distanciarse, romper relaciones diplomáticas con quienes ellos dicen es el agresor. Entonces aquí, extrañamente, más bien en lugar de alejarse del agresor, están empujando a que se restablezcan las relaciones diplomáticas. Entonces, jamás he visto eso, y es obvio de que eso nos lleva a decir, a pesar de todos los matices que tiene este momento en Venezuela, de que sí, efectivamente nos encontramos en medio de una transición, y estoy convencido de que más temprano que tarde vamos a ver a María Corina Machado siendo un protagonista fundamental e importante de todo este proceso que nos está llevando a abrazarnos nuevamente en familia en Venezuela y reconquistar los espacios democráticos en nuestro país. Sí, que Donald Trump, de una manera estratégica, no la incluye en esta etapa, sino que decide nombrar a Delcy Rodríguez, y bueno, esto en conjunto a autoridades de Estados Unidos, y entiendo, y así como han dicho otros analistas políticos, es una manera estratégica porque María Corina Machado, que ha luchado por tantos años, pues quizás en este momento del todo no le conviene tanto negociar, digamos, con los que están del lado de Nicolás Maduro, y es algo que es entendible y ojalá que sea así porque verdaderamente lo merece. Hablando ya del desenlace que pudiera tener Nicolás
Nicolás Maduro, en un artículo del periódico New York Times, no se incluyó o no se habló nunca del cartel de los soles, y usted hablaba precisamente de esta vinculación del narcotráfico con el gobierno de Maduro. ¿Qué opinión le merece esto, que luego de acusarlo de narcoterrorismo y de su vinculación con el narcotráfico y de inclusive hablar de que era, digamos, uno de los líderes de este cartel de los soles, pues ahora no lo incluyen en el expediente? Bueno, o sea, lo que no se ha incluido en el expediente es la denominación cartel de los soles, y probablemente porque puede ser considerado una suerte de denunciado político, pero de que está siendo juzgado, va a comenzar a ser juzgado por narcotráfico y por vinculación con el crimen organizado, con el terrorismo, es una realidad. Entonces, a mí en lo particular me tiene sin cuidado, y a los venezolanos en general debería de importarle poco el que se mencione o no al cartel de los soles. Lo que sí no han podido desligarse es de esa vinculación fehaciente, fáctica, clara que tiene Nicolás Maduro y otra gente que le acompaña en esta pseudo revolución con el narcotráfico. Y de hecho ya había sucedido con sus sobrinos, que luego fueron liberados por una negociación que obviamente dio como resultado la liberación de los sobrinos de Cilia Flores. Entonces, que se llame o no, que se mencione o no al cartel de los soles, no es para mí lo trascendente. Para mí lo trascendente es que se le está señalando por sus vínculos con el narcotráfico, por sus vínculos con el terrorismo, por sus vínculos con el tráfico de armas a nivel global, y obviamente que de eso no se va a poder desprender, y deberían ya quitarse de esa idea de la cabeza quienes apoyan esta pseudo revolución de que Nicolás Maduro, como lo hizo Chávez en abril del 2002, va a regresar victorioso montado en un helicóptero y va a aterrizar en Miraflores y va a asumir nuevamente el ejercicio del poder. Aquí el camino está claro. Aquí el camino está claro y hay solamente dos. O asume, como fue, para lo cual fue electo el 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, la presidencia de la República, o si nos vamos en la vía, que es lo que pareciera va a suceder, de lo que establecen los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a las faltas temporales y las ausencias absolutas del presidente de la República, a una realización de elecciones que podría ser entre el mes de junio o el mes de agosto, según lo que dan los tiempos constitucionales, y allí de seguro veremos a María Corina Machado erigiéndose como la presidenta de todos los venezolanos. Oscar, la realidad es que cuando hay una captura o hay un preso en Estados Unidos, generalmente tienen que hablar, tienen que negociar para reducir su condena. ¿Tú no crees que parte de este alboroto que tienen muchas personas, muchos izquierdosos en el mundo, porque lo suelten, pudiera ser algún temor de lo que pudiera saber o decir el Pollo Carvajal, Nicolás Maduro, los que estén próximos a detener, y otros presos que están allá? Sí, claro, mira, aquí incluso pudiesen haber cosas mucho más graves. Para nadie es un secreto de que desde hace mucho tiempo se ha hablado de Venezuela. Comencemos por allí. Venezuela tiene enormes yacimientos de uranio, enormes. Y desde hace muchísimos años se ha venido hablando de cómo los iraníes han estado enriqueciendo uranio en Venezuela y llevando uranio incluso a Irán. Mucha gente incluso se pregunta qué sentido tiene tener un vuelo Caracas-Teherán cuando nadie va a Irán. ¿Quién va a visitar Irán desde Venezuela? Y precisamente tiene mucho que ver con estas vinculaciones, con este tipo de situaciones que ponen en riesgo no solamente la seguridad regional, sino la seguridad global, la paz global, y obviamente que Estados Unidos también está detrás de todo eso. Así que Nicolás Maduro, con todo esto que ha venido haciendo en estos últimos años, tratando de ganar apoyo, tratando de hacer negocios con gobiernos, con los chinos, con los rusos, con los turcos, con Cuba, con Nicaragua, tiene mucho que decir. Ahora, de que eso vaya a implicar que vaya a salir prontamente, tampoco. Probablemente pueda reducir
un poco la condena que de seguro le aguarda, pero de que tiene mucho que decir, tiene mucho que decir. Y además, para los venezolanos, la captura de Nicolás Maduro es tan solo un ápice más o un engranaje, probablemente el más importante, de toda una estructura criminal que ha venido atropellando a los venezolanos, que ha llevado al país a la peor de las miserias, pero los venezolanos no nos vamos a quedar tranquilos si no vemos que corra la misma suerte Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y otros altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que igual o peor daño le han hecho a Venezuela y a los venezolanos. Ok, Oscar, también me refiero a aquel caso del maletín y las supuestas compras de votos, de elecciones, de dinero para grupos irregulares, pero sobre todo de eso, de compras para elecciones de otros países cercanos en la región, que eso se ha escuchado siempre. Claro, y yo tuve un papel protagónico, un rol protagónico con el caso del maletín y Argentina, donde están íntimamente vinculados los Kirchner. Y obviamente que todas esas cosas van a salir. No en vano, el fiscal de la Nación de la Argentina está pidiendo también la extradición en este momento de Nicolás Maduro frente a tantas cosas turbias que lo vinculan con esa época oscura de los Kirchner en la Argentina. Entonces sí, hay muchas cosas que de seguro van a salir, deben estar indagando, hablando con Nicolás Maduro, que obviamente, como lo han demostrado ellos en otros momentos, son valientes, son machotes, son bravucones cuando están con el uso de las armas y apuntándole a un pueblo que democráticamente lo único que está hambriento, sediento, es de democracia y de libertad, pero cuando se enfrentan a situaciones como esta, se ponen chiquitos, se ponen bien bajitos. Yo publicaba hace poco, hace como 3 días, las carátulas de los principales diarios del 5 de febrero del 92, cuando Hugo Chávez Frías irrumpió contra la democracia, intentó un golpe de Estado siendo militar activo contra la democracia de Venezuela, y más de 200 personas murieron en manos de esos golpistas. Una niña muy pequeñita, dice el titular de Última Noticia, un diario venezolano, murió producto del fuego cruzado entre estos militares golpistas. Eso sí es buscar de asesinar a un pueblo, y ellos desde ese momento, desde el 4 de febrero del 1992, se caracterizaron por lo que hoy día estamos viendo, por ser sangrientos, violentos, por ser abusadores y por buscar de utilizar el poder para enriquecerse a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Sí, señor Oscar, usted que hablaba de las bondades que tiene Venezuela, y a esto me refiero a su gran reserva de petróleo, que es bastante codiciada, y también la gente ha mencionado, ha comentado que todo este operativo que ha orquestado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es precisamente en busca de ese petróleo, y ya eso se ha mencionado y él mismo lo ha mencionado en las ruedas de prensa que ha tenido. La pregunta es, ustedes como venezolanos y los venezolanos que están allá residiendo en Venezuela, ¿les importa, o sea, es de su preocupación que los Estados Unidos se enriquezca con el petróleo de Venezuela? ¿Ustedes qué piensan en referente a esto? Bueno, hasta ahora los que se han enriquecido con el petróleo venezolano son los cubanos, los chinos, los rusos, los turcos, los nigerianos. Los venezolanos no nos hemos visto beneficiados por la bonanza petrolera en nuestro país. Y para que tenga una idea, mire, Venezuela tiene, como usted bien dice, las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Pero además, para que también tengan conocimiento, Venezuela tiene la mayor refinería de gasolina del mundo, el complejo de refinación de gasolina de Amuay. Prácticamente una urbe, algo enorme, algo monstruoso, que hoy día opera a tan solo el 20% de su capacidad. Entonces, Venezuela teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, teniendo la mayor refinería del mundo, ¿cómo se puede explicar que en Venezuela no haya gasolina? Que la gente tenga que hacer enormes colas con sus vehículos para comprar gasolina y de manera racionada, porque hoy día
las personas no pueden llenar el tanque de gasolina de su carro, de su moto, de su auto, porque no se las venden. Entonces, allí se pone de relieve de que la industria petrolera la han destruido estos señores que sacaron a las personas que tenían expertise, que tenían mérito suficiente para estar al frente de la industria petrolera venezolana y la pusieron en manos de personas que solamente se mueven por intereses políticos. Entonces, ¿quiénes se han enriquecido? Todo el mundo fuera, menos los venezolanos. No hay posibilidad de invertir en la infraestructura pública. La gente literalmente aún, a lo mejor menos que antes, pero literalmente la gente se sigue viendo en aprietos para comer de manera balanceada en nuestro país. Los niveles de inseguridad en Venezuela son realmente desproporcionados y bueno, han disminuido porque la delincuencia ha migrado también a otros países. Vemos cómo en Venezuela en este momento no hay tráfico en las calles y lo que vemos es un parque automotor obsoleto, viejo, porque terrible, no hay terrible. la posibilidad de importar vehículos a nuestro país y además la gente no tiene dinero para pagar los exorbitantes precios que le cobran por gasolina empresas privadas. Entonces, realmente a los venezolanos, y lo digo con muchísima responsabilidad, con muchísimo sentimiento, pero con muchísima responsabilidad, a los venezolanos le importa en este momento 3 pepinos quién administra o no el petróleo, porque sencillamente no se han visto beneficiados por la bonanza petrolera que hemos tenido en los últimos años. Es así. Bueno, Carolina, de verdad que es un lujo tener a Oscar con nosotros de invitado especial en este programa especial de Venezuela y ojalá más adelante pues seguir conversando con él de este tema internacional que tiene a todo el mundo, digamos, pues pendiente de lo que ocurra en Venezuela y también los Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica estamos pendientes. Así que Carolina sigue con nosotros en este programa especial y agradecemos a Oscar desde Perú esta conexión directa precisamente para ampliarnos estas informaciones de tanto valor en este momento tan crítico y entiendo yo que hay hasta desinformación en los medios de comunicación. Definitivamente así es. Claro, gracias. Y nosotros de esta manera vamos a una pausa comercial y cuando retornemos tenemos mucho más de nuestros hermanos venezolanos aquí en Buena Noche.